¿Cómo debe actuar el Estado ante una persona en situación de calle con trastornos psiquiátricos o gravemente afectada por el consumo de drogas? ¿Se la puede atender forzosamente contra su voluntad? El viernes, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior enviaron un proyecto de ley al Parlamento que permite a las autoridades hospitalizar sin su consentimiento a personas cuya capacidad de juicio se encuentre afectada por una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de drogas. ¿Qué alcance tiene esta normativa? ¿Cómo se aplicará en caso de aprobarse? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Auersperg, ¿qué tal? Buen día, bienvenida, un gusto saludarla. Buen día, Romina, buen día, Gastón, buenos días para toda la audiencia. Bueno, primera vez que hacemos entrevista acá, en estudio. Hemos hablado Exacto. En alguna otra oportunidad, pero por teléfono, así que gracias por estar por acá. Bueno, primer aspecto, a ver, para ordenar un poco el tema, ¿no? El proyecto de ley que ustedes enviaron recientemente modifica la ley 18.787, que fue aprobada ya en 2011 durante el gobierno de José Mujica. Esa ley, recordemos, establece que el Estado está obligado a prestarle asistencia a las personas en situación de calle. Advierte que las personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidos, ¿no? Y esta ley fue reglamentada por este gobierno. De hecho, se la utilizó en lo que fue el plan invierno, ¿no? Para internar a personas que no quisieran ser asistidas en situación de fríos extremos y que por lo tanto pusieran su vida en riesgo. ¿Qué resultados vio hasta ahora esta ley, esta normativa y la reglamentación que ustedes aplicaron? Esta reglamentación, la verdad, que nos permitió salvar vidas. Tenemos casos concretos, relatos de situaciones en las cuales, de no haber mediado esta ley, seguramente personas hubieran fallecido por hipotermia o por otras causas de situaciones. Recordemos que vivir en la calle es muy duro y genera rápidamente un deterioro importante tanto en la salud física como en la salud mental. Por lo tanto, nosotros y los equipos, sobre todo de trabajo, que son los que están día a día lidiando con estas situaciones, hace poco, pasado el invierno, hacíamos una evaluación de lo que había sido el plan invierno y se sintieron muy respaldados por esta ley y bueno, y por otra batería de medidas que también tomamos en el plan invierno, como fue que ACE pusiera a disposición 2 ambulancias, porque bueno, esta ley fue acompañada también por ACE y por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, así... Sí, recordemos que ahí lo que estaba en la reglamentación implicaba, y en la ley lo establecía también, que un médico, ¿verdad?, es el que tiene que establecer que la persona está efectivamente corría riesgo su vida como para que fuera trasladado. Lo que ¿verdad? se hizo con esa reglamentación fue definir un protocolo claro de actuación para que todas las partes involucradas, tanto Ministerio de Desarrollo Social, ACE, Ministerio del Interior, estuvieran sabiendo cómo actuar en cada situación. En ese contexto, un médico de ACE era quien definía si esa persona estaba en riesgo de vida o enfermedad grave o no. También es importante mencionar que contamos el año pasado con la asistencia gratuita del Hospital Británico. Esto también daba como una primera línea de atención, si bien el médico de ACE era el que definía esta última situación, si debía ser trasladado o no. El Hospital Británico nos dio un fuerte respaldo también en ese sentido. Pero ¿qué tan común fue que se empleara efectivamente? No fue muy común, pero por eso digo, yo creo que más allá de si se empleó muchísimo o no, al principio contábamos cada caso, porque bueno, también en todo lo que es una nueva
un nuevo instrumento, hay que ir aceitando los procesos, ¿no? A veces la policía no estaba sabiendo de la ley, entonces había que tomar partido y explicar. Después, como que al irse aceitando la herramienta, ya fluyó naturalmente y bueno, dejamos de contar cuándo era aplicado, ¿no? Y a veces se aplicaba naturalmente. También pasa que cuando, por ejemplo, ante una situación en que va el equipo, entiende que hay un riesgo, va la ambulancia, entiende que hay un riesgo, la persona no acepta ser trasladada, pero queda el equipo, la ambulancia, viene la policía, la persona termina por su propia voluntad dejando ser trasladada, porque bueno, hay tantas personas que están pendientes de su situación que acceden a ser trasladadas. Pero así hubiéramos salvado, esta reglamentación hubiera valido la pena. Ahora el gobierno con este proyecto de ley da un paso más, ¿no? Da un paso más modificando esta ley del 2011. Concretamente, en esencia, este nuevo proyecto de ley permite hospitalizar sin su consentimiento a personas que su capacidad de juicio se encuentra afectada como consecuencia de una descompensación, ya sea de lo que sea su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas. Y además, el proyecto de ley establece y suma, digamos, la intervención de un psiquiatra para hacer efectiva la hospitalización. ¿Por qué hacen énfasis en esta población con problemas de droga o enfermedades psiquiátricas, digamos? Bueno, hacemos énfasis en esta... primero, lo que buscamos con este proyecto de ley, que bueno, ahora entrará en la discusión parlamentaria y veremos qué resulta, pueden haber modificaciones. Lo que buscamos es reforzar las respuestas sociosanitarias para esta población, justamente para optimizar esta asistencia obligatoria que tenemos por parte del Estado para las personas en situación de calle, y desde una perspectiva de salud integral y en consonancia con el abordaje que propone la Ley de Salud Mental, que es la 19.529. O sea, esto no es aislado. Y el objetivo es contar con una herramienta más para atender a esta población. Nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo en diversificar herramientas, generar, porque entendemos que en esta población conviven distintas subpoblaciones, por ponerle un nombre, en las cuales tenemos que poner el centro de la persona y sus especificidades e ir buscando herramientas que atiendan las necesidades de esas personas. No podemos ser omisos al hecho de que el 86% de la población que está en intemperie, o sea, no la que está en los centros o en los refugios del Ministerio, tienen un uso problemático de sustancias. Un 30% de las personas que están en intemperie tienen problemas de salud mental. Entonces, si no atacamos de fondo estas problemáticas, es muy difícil. El año pasado... Ustedes lo señalan esas cifras, ¿no? Concretamente en la exposición de motivos del proyecto de ley, ¿no? Exacto, porque bueno, nosotros hemos realizado censos tanto en el 2020 como en el 2021. Y bueno, ya en el 2020 lo que mostraba era un crecimiento de la población en situación de calle, si bien habíamos logrado, porque en el 2020, no olvidemos que nosotros asumimos y rápidamente se vino la pandemia, y veníamos con un déficit de plazas, ¿sí? Y fue todo una carrera contra el tiempo para lograr generar más plazas y sobre todo plazas de 24 horas, porque había mucha población mayor, mucha población con patologías complejas o que eran para el COVID eran un riesgo importante, y por lo tanto tuvimos que generar plazas, por lo cual, si bien se mostró un aumento un aumento del 30% con respecto al censo anterior en la población de calle, se mostró una disminución de lo que eran las personas en intemperie, ¿sí? Entonces ahí muestra el esfuerzo que se hizo en generar una mayor cobertura. Pero independientemente de eso, nosotros entendíamos que justamente teníamos que ampliar la oferta
el 95% de la oferta que existía era de refugios nocturnos. Y en un refugio nocturno conviven estas personas mayores con patologías complejas, personas con problemas de salud mental, personas con problemas de adicción, jóvenes recién desinstitucionalizados de INAU. Hay un montón un espectro de situaciones que generan que la convivencia a veces se haga muy difícil. Por lo tanto, es por eso que vamos a buscar respuestas a medida de lo que son estas subpoblaciones. ¿Y qué pasa con la intemperie? Si pensamos que el 86% tiene un uso problemático de drogas y nuestros equipos van un día a visitar realmente sería bueno contar con las experiencias de los equipos porque saben perfecto quiénes son, dónde están. Cuando recibimos una llamada a la ciudadanía, la verdad que son situaciones que se conocen muy bien. Y van un día, y van otro día, y un día logran quizás hablar, y otro día no pueden ni siquiera contactar visualmente con la persona. Genera también mucha impotencia, ¿no? El no poder ayudar a estas personas. Entonces, en ese sentido, es que pensamos que la modificación de esta ley puede ser de mucho beneficio. Bueno, no olvidemos que siempre va a ser con la visión de un psiquiatra de por medio, porque el abordaje del Ministerio Social... O sea, ahí la situación que describía claramente, o sea, no está, esa persona está totalmente afectada, no pueden convencerla de que vaya a un refugio, pero tampoco está en riesgo su vida como para que pudieran actuar hasta ahora. Exacto. O sea, te pongo el caso concreto. El año pasado estuvimos, creo que un mes, atrás de un joven que estaba con un consumo muy importante, muchos días con cuadros de intoxicación, y hablábamos todos los días cómo estaba hoy, lograron, entonces todos los días el equipo iba a tratar de convencerlo de que fuera a un refugio, sobre todo en invierno. Estaba muy desprovisto, muy desnutrido, y tuvimos un mes así concurriendo todos los días a visitarlo, y hubo que esperar a que él tuviera una infección generalizada para que un médico definiera si debe ser internado en un centro de salud. O sea que por ahí aparecía el límite para la normativa actual. Exacto, lo que nosotros buscamos justamente con este cambio normativo es que podamos tener un abordaje oportuno, un abordaje inmediato, que no tengamos que esperar a esa espiral de deterioro que generan estas situaciones, que llegar al punto en que ya la persona esté en riesgo de muerte, ¿sí? Y es importante también marcar que lo que pretende esta ley es, en estos cuadros de intoxicación aguda o descompensación de la patología psiquiátrica, que representen un riesgo para sí o para terceros, porque también hay casos, situaciones en las cuales la comunidad está en riesgo. Para poner otro ejemplo, hace pocos días nos llamaban del Hospital Pereira Rosell que había una persona que estaba en la puerta del hospital con un palo, tratando de pegarle a todas las personas que ingresaban a la maternidad, nada menos que a la maternidad del Pereira Rosell. Fue el equipo, lo corrió con el palo. Entonces, ¿cuáles son las opciones para esta persona? ¿Que vaya a la policía? ¿Sí? Y que lo lleve por desacato. ¿Es lo más justo para una persona que está con una descompensación psiquiátrica? ¿O que esa persona sea trasladada a un centro hospitalario para que sea compensado, y después de esa compensación se pueda, cuando la persona ya esté compensada, voluntariamente ofrecerle la batería de opciones que tenemos para él, y podamos de común acuerdo, quizás vuelva a su lugar, pero bueno, también nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso suceda. ¿A ustedes concretamente también les preocupa? Por ejemplo, el ministro Lema decía cuando presentó el proyecto que el consumo de drogas influye mucho y no permite tomar la decisión de trasladarse a los refugios. Exactamente, está la capacidad de decisión, digamos, está totalmente omnibulada o alterada, ¿no? Entonces,
como te comentaba antes, hay veces en los cuales el equipo va y ni siquiera logra contactar porque la persona está en una situación de intoxicación aguda por la cual no se puede ni conversar. Y bueno, y lo que le pedimos es vuelvan nuevamente, y cuando vuelven nuevamente quizás esa persona ya no está ahí. Entonces, por eso el punto es, esto no es nuevo, está previsto en la Ley de Salud Mental, pero lo que queremos es hacerlo efectivo, es hacerlo eficiente y que sea oportuna la intervención. Ese es el objetivo principal. En la práctica, ¿cómo se llevaría a cabo, digamos? ¿Quién es el personal, por ejemplo, que solicita la intervención del psiquiatra? Siempre el personal que solicita la intervención del psiquiatra es el personal que está en primera línea, que son los equipos de calle, que, como comentaba... los equipos de calle del MIDES. De MIDES. Los equipos de calle de MIDES están preparados, son técnicos preparados para hacer un abordaje social, psicosocial. No están preparados para definir si una persona está... o sea, ellos tienen experiencia como para darse cuenta, pero no tienen, no son profesionales de la salud. Por lo tanto, en ese caso, ante la constatación o la presunción de que es una de estas situaciones, ellos estaríamos contactando a ACE y ACE pondría a disposición, de hecho nosotros ya tenemos a disposición nuestra un psiquiatra que trabaja para nosotros de ACE. Entonces, con la presencia de este psiquiatra haría un informe, y con ese informe permitiría a nosotros pedir al Ministerio del Interior que nos acompañe en el traslado, y hasta ahí va la hospitalización involuntaria. Después entra... O sea, el traslado lo hace el Ministerio del Interior. El Ministerio acompaña. A veces no es necesario ni siquiera que vayan un patrullero, o sea, puede ir junto con los equipos, pero es para dar más garantías también a los equipos, porque bueno, esa persona... Pero hoy en día, cuando se aplica la ley, ya va el Ministerio del Interior. Va el Ministerio del Interior, pero por eso mismo, a veces simplemente acompaña y no es necesario que sea trasladado por el Ministerio del Interior. Simplemente para que los oyentes lo tengan presente, a ver, con el cambio que se propuso, el gobierno entonces puede intervenir, decíamos, en 3 circunstancias, ¿no? Cuando haya riesgo de muerte o riesgo severo de vida de una persona en situación de calle, aunque ésta no sea consumidora o tenga un problema de salud mental. También puede intervenir cuando, sin riesgo de muerte, el consumo sea tal que pueda presentar un riesgo para sí o para un tercero. Eso, decíamos, es una novedad, se agrega lo del tercero, ¿no? Para un tercero, o cuando este paciente pase por un problema de salud mental agudo, ¿no? El proyecto aclara que la intervención se llevará adelante siempre y cuando su capacidad de juicio, o sea, la de la persona a internar, se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias. Eso, como dijimos, siempre debe ser probado y aprobado por un médico psiquiatra. Si le parece, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con otros aspectos, entre ellos, bueno, a ver las primeras reacciones que han surgido a partir de el conocimiento que se tomó de este proyecto de ley. Volvemos enseguida, continuamos con la entrevista a Fernanda Auersperg, directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. El viernes, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior enviaron un proyecto de ley al Parlamento que permite a las autoridades hospitalizar sin su consentimiento a personas en situación de calle cuya capacidad de juicio se encuentre afectada por una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de drogas. ¿Qué alcance tiene esta normativa que se está proponiendo? ¿Qué cambia respecto a lo que se hace hoy en día? ¿Cómo se aplicará en caso de aprobarse? Bueno, de eso estamos conversando hoy en la entrevista central con Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Fuera de micrófono comentábamos a propósito de un informe que trajo usted, un informe psiquiátrico, ¿no? sobre un caso que había mencionado en el bloque anterior, ¿no? Un hombre que había estado con un palo amenazando gente en la entrada de maternidad en el Hospital Pereira Rosell. Este informe, que es del 9 de diciembre de 2021, bueno, lo define a esta persona como violenta y describe, ¿no? El palo que en un extremo le había sacado punta como si fuera una lanza,
que además delira, tiene un delirio crónico reagudizado en la actualidad, con furibundia y amenazas, y bueno, y el psiquiatra opina que debía ser internado, ¿no? En parte por su condición psiquiátrica, pero también por una herida que él le había podido constatar. O sea que ya hay participación de psiquiatras, ¿verdad?, en las intervenciones. Exacto, lo que como les comentaba antes, esto ya está previsto en la Ley de Salud Mental. En su artículo 30, la Ley de Salud Mental prevé la hospitalización involuntaria justamente en estos casos. Lo que sí, el proceso es un tanto más largo, por lo que en muchas ocasiones, porque hay que judicializar la situación, por lo que muchas veces lo que ocurre es que terminamos perdiendo a la persona, ya sea porque bueno, es llevada por la policía, porque realiza algún delito, o porque sale de su lugar, o bueno, hay distintas situaciones, o se va deteriorando muchísimo su vida. En este caso concreto, esta persona de la maternidad del Pereira Rosell, este caso ya venía siendo atendido por nuestros equipos. Cada vez que nuestros equipos iban, esta persona los corría con el palo. Ya lo conocían. Ya es una persona, que es lo que les contaba, ellos, hay situaciones, no es que con esta ley pretendemos abarcar, seríamos muy ingenuos si pretendiéramos abarcar este 86%. O sea, son casos concretos que justamente ponen en riesgo su vida o la vida de los demás. Hay casos de personas tranquilas que bueno, que tienen un uso problemático de drogas, pero que no ponen en riesgo la vida ni la suya ni la de los demás. Eso es importante aclarar, que no es que pretendemos salir y llevar a todas las personas que están haciendo un uso problemático de sustancias. En este caso, lo que pasa es que la ley ahí sí deja esa posibilidad, por lo menos planteada, ¿no? Sí, pero no, habla de casos de intoxicación aguda, no es... O sea, ese 86% no es que tengan casos de intoxicación aguda, exacto, sino que tienen un consumo problemático. Un consumo problemático. Y bueno, y en este caso pudimos aplicar la ley 18.787 porque tenía una herida grave y que había que atender, y por lo tanto fue acompañado por la policía. Sí, una herida perforante causada por una protrusión de un hueso expuesto, una fractura por atropellamiento de un vehículo en un accidente que ocurrió hace meses. O sea, hacía meses que tenía una herida por un choque, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál era la alternativa en este caso? Esperar todo este proceso o internarlo en un centro hospitalario, o que debido a esta alerta de la maternidad del Pereira Rosell, la policía lo condujera a una seccional o por ley de faltas, que es cuando una persona tiene una patología psiquiátrica, está descompensada, ¿cuál es la mejor alternativa? Evidentemente que sea conducida a un centro hospitalario, y bueno, y a partir de ahí nosotros lograr trabajar. De hecho, después que fue compensado, porque ¿qué pasa además con los temas de salud mental? Todos tenemos problemas de salud mental, y bueno, y la diferencia entre una persona que vive en su casa es que tiene su pastillero y sabe que tiene que tomar esta pastillita de mañana, al mediodía y por la noche. Cuando una persona que vive en situación de calle, tiene un trastorno de salud mental, va al hospital, se lo compensa, le dicen, bueno, ahora tenés que tomarte este remedio también, medio de mañana y medio de noche. Quizás lo mantenga 2 días, después o lo pierde o lo cambia por sustancias. O sea, hay altos grados de intoxicación también por sustancias farmacológicas, ¿no? No es solo por sustancias psicoactivas. Entonces, es muy difícil para una persona que vive en la calle mantener un tratamiento farmacológico adecuado. Entonces, a eso es que apuntamos. Y también quiero aclarar que no lo estamos pensando como un hecho, porque muchos dicen, sí, lo van a llevar, lo van a compensar, se va a desintoxicar y va a volver a la calle. Bueno, eso yo uno de los aspectos que le iba a preguntar. En el gobierno, en general, hay, dentro de la coalición de gobierno, hay predisposición a votar la iniciativa, ¿no? Ahora, algunos legisladores oficialistas que consultaba la producción de En Perspectiva señalaban eso, ¿no? Que el proyecto de ley no sirve de nada si la persona, después de ser hospitalizada, regresa a la calle a consumir.
¿no? Es decir, si no hay una estructura atrás acompañando una rehabilitación, es como que el ciclo se repite una y otra vez. ¿Qué contestan ustedes a ese planteo? Nosotros estamos trabajando en un sistema de atención integral para estos casos, ¿no? Esto es como la punta del iceberg en el cual la persona, por eso yo decía, esta es la parte involuntaria, y después estamos trabajando tanto con ACE como con la Junta Nacional de Drogas en centros diurnos de atención específicamente para en los próximos días vamos a estar inaugurando 2 centros diurnos con ACE, uno para alcoholistas y otro para policonsumo, ¿sí? Uh-huh. Y también estamos trabajando en un centro diurno que vamos a cogestionar con la Junta Nacional de Drogas también para con su uso problemático de sustancias. Pero además estamos diseñando, y bueno, ya lo tenemos bastante avanzado, un proyecto de bueno, ¿qué pasa después de que esa persona es hospitalizada? ¿Qué opciones tenemos para darle? Entonces vamos a tener 3 centros específicos de atención para patologías duales, que son, bueno, problemas de salud mental asociados al uso problemático de drogas. Son 3 centros que van a estar gestionados por una misma organización con una impronta bien centralizada en lo que es el uso problemático, y a partir de ahí, bueno, se va a trabajar también en propuestas diurnas, y estamos ya estamos avanzados y hemos tenido conversaciones con la sociedad civil para tener cupos o plazas en centros de rehabilitación que hoy son gestionados por la sociedad civil. Uh-huh. Para esto cupos o plazas para personas que estén en situación de calle con un uso problemático de drogas. Exacto. En vez de ir a un refugio o a un centro MIDES común y corriente, van a ir a centros de rehabilitación específicos que hoy existen, con los cuales el gobierno no ha conveniado hasta ahora, y que nosotros pretendemos conveniar porque ellos tienen el foco específico en este tema. Uh-huh. Un aspecto, la ley no establece un plazo de internación, por ejemplo, ¿no? No, tampoco implica que todos los casos deban realizarse de internación por un tiempo prolongado, ni no se aclara nada al respecto. No, por eso va a ser, una vez que ingresa al centro de salud, son los médicos técnicos de ese centro de salud los que van a definir el tratamiento adecuado para esta situación. Quizás sea simplemente una compensación vía una compensación farmacológica. Quizás haya que realizar un tratamiento de desintoxicación que se estima que va de 3 a 8 días. Y por eso, a partir de ahí, vuelve, nosotros acompañamos todo el proceso y vuelve el Ministerio de Desarrollo Social con las distintas opciones que tenemos para ofrecerle, dentro de las cuales está esta propuesta que tenemos de centros específicos, de centros diurnos, y de posibles, no le quiero llamar internación porque son casas asistidas o centros asistidos para personas con uso problemático de sustancias. Algunos diputados señalaron que una persona que no quiera recuperarse no se va a recuperar aunque le internen. ¿Qué responden ustedes a esa inquietud? O sea, porque esto no es como actuar ante la emergencia, ¿no? Estos casos que estábamos viendo era actuar ante la emergencia. ¿Es posible que la recuperación también sea contra la voluntad de la persona, digamos, una cosa así? Nosotros como Estado lo que tenemos es la obligación de velar por la vida y la salud de las personas y proteger su integridad física y su integridad moral. Sabemos que la calle justamente es un lugar de total desprotección. Por lo tanto, no queremos mirar para el costado en estas situaciones y decir, bueno, no quiere, lo dejo morir, ¿sí? Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Si después que se realiza esa hospitalización no podemos lograr esta fase siguiente, que es la que pretendemos, por lo menos lo sacamos de esa situación. También hemos tenido algunos episodios de personas
que están con altos grados de desnutrición o incluso deshidratados. Por lo tanto, lo que se pretende es volverle un poco también su salud física, ¿no? Entonces, en este camino es sí, quizás que pensamos que vamos a abarcar todos los casos y todos los casos vamos a tener un resultado positivo. No, seguramente no, pero como dije antes, ya con que logremos que un caso realice el tratamiento y pueda salir adelante, nosotros creemos en las potencialidades que tienen las personas, aún en las peores situaciones, porque lo hemos visto en la potencialidad que tienen las personas de salir adelante. O sea que vamos a hacer todo lo posible y no vamos a mirar para el costado. Ustedes lo ven como una herramienta más que se suma, pero no como una solución global, digamos, a la problemática que hay detrás. No, es que, a ver, exactamente, es una herramienta más y que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el resto del Estado. Seríamos muy omnipotentes de pensar que como Ministerio de Desarrollo Social, que justamente nuestro abordaje es social, podemos tener una solución de fondo para estas situaciones. Estamos queriendo tener esa herramienta que nos permita iniciar el camino. Quizás en el camino esa persona no quiera continuar y quizás sí, y ahí ya habrá sido efectivo para nosotros. Ahí está, y sobre todo vuelvo al tema del abordaje oportuno. Es en ese momento en que la persona está tan mal, yo lo ayudo a salir. Después la persona tiene el libre albedrío para definir qué es lo que quiere hacer. Ahí está, porque ese es uno de los aspectos que preguntaban, por ejemplo, muchos oyentes. ¿Qué pasa si la persona es hospitalizada y cuando pasa los efectos de la droga se quiere ir del hospital en contra de lo que sugieren los médicos incluso, ¿no? Ahí está en su derecho a hacerlo. Ahí no la nueva ley, o mejor dicho, el proyecto de ley como tal, no va más allá de eso. Exacto. Nosotros decimos que, para simplificarlo y para que se entienda, que esto tendría como una fase involuntaria y otra que ya es voluntaria. Una vez que esta persona es compensada o es desintoxicada, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y vamos a presentarle todo el abanico de posibilidades en conjunto, tanto sociosanitarias, digamos, para que esta persona pueda continuar el tratamiento. Pero la persona va a decidir si lo quiere continuar o no. Y en eso, ¿qué ayuda, digamos, se le puede dar después en caso de quererlo? Estoy mirando un mensaje, por ejemplo, de Margarita que dice: estoy de acuerdo con la internación compulsiva, pero lo importante en este tema me parece que es tener un lugar donde realmente puedan ser rehabilitados y no meterlos en un campo de concentración de adictos. Y no solo en lugar de internación, dice, es también el seguimiento a posteriori de un tratamiento. ¿Se puede hacer seguimiento a posteriori por parte del MIDE de ese tratamiento para cuando es un consumo tan complicado, cuando hay tantas personas en esta situación? Exacto. Como comentaba, nosotros esto forma parte de un proyecto integral que tenemos. Primero no le llamaría campos de concentración. La verdad que hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan muy bien el uso problemático de drogas y con ellas. Y bueno, y también tengo que mencionar que existe un decreto, ¿sí? Que es el Ministerio de Salud Pública junto con la Junta Nacional de Drogas, que fiscalizan estos centros, ¿tá? Y en función de determinadas, existen todos rangos para los cuales, bueno, este centro cumple estas características, no, es para baja exigencia, para alta exigencia, y nosotros vamos a conveniar y vamos a tener cupos en esos lugares, que puede ser una chacra, puede ser un lugar en la ciudad. No quiero adelantarnos, pues estamos trabajando en lo que sería la propuesta y bueno, estamos trabajando con todas estas organizaciones. Lo que pasa, ahí no es un tema menor, ¿no? Porque tengamos en cuenta siempre cuando se plantea este tema de las adicciones, lo que sale arriba de la mesa es que el Estado en realidad ofrece muy poca infraestructura o no es suficiente nunca para atacar el problema, ¿no? Para realmente darle posibilidades de rehabilitación a las personas. Justamente por eso es que estamos evaluando estas otras alternativas, que es esa primer fase
cuando la persona es trasladada, sí, es trasladada a un centro hospitalario, pero después ya pasa nuevamente a la órbita Mides, no continúa en el centro hospitalario, porque lo que hacemos además es descongestionar los centros hospitalarios. Si nosotros dejamos a esa persona in eternum en un centro hospitalario, también nos estamos amputando la posibilidad de generar nuevos ingresos. Y bueno, y a partir de ahí empieza este camino de estos centros específicos que vamos a tener nosotros, y en una fase posterior de este centro la persona definirá si quiere continuar el tratamiento en un centro específico de adicciones o quiere continuar en un centro nocturno o en la calle o donde sea. Desde el Frente Amplio, la diputada Micaela Melgar, que supo dirigir el programa Calle del Mides, explicaba que la compulsividad, o sea, retirar a las personas de la calle así no voluntariamente, se hacía antes de este gobierno a través de la ley de faltas o por los juzgados, ¿no? Que era algo que usted también había mencionado, y también se acompañaba con la policía. Ella sostenía que, la diputada Melgar, que esto no ataca el foco del problema, que es la situación de calle en la que caen, por ejemplo, los que recién salen de la cárcel. Usted también mencionaba otro ejemplo, los jóvenes desinstitucionalizados, ¿no? ¿Qué responde a eso, de que no se ataca al foco del problema? Bueno, primero me parece que la diputada Melgar se apresuró a dar su opinión antes de conocer el proyecto, porque este proyecto no tiene nada que ver con la ley de faltas. La ley de faltas es otra cosa, es aplicada por la Intendencia junto con el Ministerio del Interior y lo que ataca es el uso indebido de los espacios públicos. El Ministerio de Desarrollo Social interviene en una fase posterior en la cual el Ministerio del Interior traslada a la persona a un dispositivo que nosotros tenemos, que es puerta de entrada a la ley de faltas, a los cuales se les ofrece un refugio o un centro a las personas conducidas. Sí, eso es la ley de faltas, es el uso indebido de espacios públicos y es lo que yo decía, no a una persona que está descompensada o con una grave intoxicación trasladarlo, ¿es una falta? ¿Está bien trasladarlo por ley de faltas? Está confundiendo los tantos ahí al decir que esto se hacía por ley de faltas. Y el otro caso que ella plantea es, sí, se hacía por vía de judicialización, pero llevaba tiempo y justamente lo que estamos queriendo con esto es un abordaje oportuno en el momento en que la persona lo necesita. Y otra cosa que no es menor y que me gustaría enmarcarlo en lo que dice la diputada, es que ya en el 2016 había una auditoría de la Auditoría Interna de la Nación al programa Calle, en el cual ella era la directora, que daba cuenta de la necesidad de un sistema integral de atención para personas en situación de calle que incluyera algún centro de tratamiento de adicciones o algún abordaje al tema de adicciones y salud mental. Quizás a la diputada, esto fue en el 2016, porque también lo que he escuchado decir es que esto en el mundo no funcionó. Quizás los años se le pasaron viendo qué fracasó en otros países y no tuvo la oportunidad de pensar en estrategias para abordarlo. Nosotros quizás nos equivoquemos, pero no queremos seguir mirando para el costado ante estas situaciones. Un aspecto más que señalaba la diputada Melgar, exdirectora, como decíamos, del programa Calles del Mides, Micaela Melgar, es que lo que termina pasando es que el Estado pone, decía ella, especial foco en este consumo, en el de situación de calle, y no en el resto de los consumos problemáticos que tiene este país. ¿Por qué, decía ella, por qué es más grave que una persona en calle use problemáticamente una droga y no es tan grave que una persona en otra situación social use problemáticamente una droga? ¿Por qué nadie prevé una situación involuntaria en el caso de una persona que usa, por ejemplo, decía ella, cocaína en su trabajo todos los días?
y todos los fines de semana usa alcohol y metanfetaminas. ¿Qué contesta usted a ese tipo de argumentos? ¿De por qué se pone el foco en esta población de situación de calle con este consumo? Esta población está en un estado de desprotección total. O sea, no es lo mismo la persona que consume cocaína en su trabajo y después se va a su casa calentito y se toma su café y quizás tiene va al psiquiatra y va al psicólogo y tiene todo un acompañamiento familiar, que estas personas que están en una espiral ascendente de deterioro. La calle genera un deterioro muy rápido, son meses. O sea, una persona que también nosotros estamos trabajando fuertemente en la prevención de la situación de calle, en algunas situaciones concretas, porque una vez que la persona entra en el circuito de calle es muy difícil, queda como empantanado y realmente quedan tienen lógicas muy inestables de supervivencia y eso tienen altos niveles de precariedad, y lo que genera es eso, es una indefensión y una desprotección de los cuales nosotros como Estados tenemos la obligación de protegerlos. Hay otra pregunta que viene de la audiencia, la plantea María Luisa, que dice: ¿con qué presupuesto cuenta el MIDES para hacer estos centros particulares, digamos, estos centros específicos donde se va a tratar esta problemática? En realidad, el ministro Lema está trabajando en el tema presupuestal, pero lo que cuesta un refugio nocturno, que es aproximadamente $1.000, no es muy diferente de lo que puede costar un centro específico para el tratamiento de adicciones. Por lo tanto, de eso se trata, de diversificar las respuestas. Que el refugio termine siendo ese lugar de emergencia. O sea, podrían reasignar de alguna forma refugios actualmente. Exacto. Reacomodar y poner población con características en determinado contexto, y otro para personas que tengan problemas de consumo, que hoy en día no están separadas. Hoy en día no están separadas y generan grandes problemas, ¿no? Porque justamente también lo que la ley de faltas logra a veces es esta persona que está descompensada con salud mental. Sí, miren que son conducidas, del total de personas conducidas al día, solo un 8% accede a ingresar a un centro de MIDES, ¿tá? O sea, se lleva a este lugar que es puerta de entrada a la ley de faltas y solo un 8% accede voluntariamente a ingresar a un centro. Pero a veces, cuando sí acceden a ingresar, estas personas generan grandes disturbios justamente porque están totalmente descompensadas. Entonces, no es más lógico y más humano trasladarlas a un centro hospitalario y lograr que esa persona esté compensada y pueda sostener un tratamiento con la ayuda posterior del ministerio? Recién cuando leía, que creo que quedó un punto por discutir de lo que planteaba la diputada Melgar, que era el tema del fondo del problema, ¿no? En salud mental es distinto, pero en adicción de drogas, ¿no? Quizás ahí sí se puede hablar de prevención, y acá estamos de nuevo yendo a ya no están de emergencia, no se agarra, quizás el objetivo de esta ley no es agarrar a la persona ya lo último, sino poder agarrarla oportunamente, creo que fue la expresión que usó usted. Trabajar en prevención. Pero prevención sería un paso antes todavía, ¿no? Prevención es un paso antes y nosotros ya estamos trabajando en prevención. En el 2020 ya establecimos una oficina territorial en el CONCAR para trabajar el preegreso de las personas, esto como un piloto. Pero, como ustedes saben, a partir de la rendición de cuentas pasada, la Dirección Nacional del Liberado pasa a estar bajo la órbita del Ministerio, pasa del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, y justamente ingresa bajo la Dirección Nacional de Protección Social. ¿Por qué? Porque hay una gran interacción entre la población liberada y la población de calle. Hay un 40% de personas en situación de calle que pasaron alguna vez por un centro de detención, por la cárcel. Entonces, en ese esquema es que nosotros queremos, en base a este piloto y en base a lo que ya hace la Dirección del Liberado, trabajar el preegreso de las personas para que
para que cuando salen de la cárcel no salgan con un boleto a la calle porque quizás les da vergüenza volver a sus familias de origen o a sus redes de contención, entonces salen a la calle, empiezan a consumir, reinciden, y existe lo que se llama la puerta giratoria entre calle y cárcel. Por eso es que queremos hacer un abordaje conjunto y trabajar fuertemente en la prevención, que cuando la persona ya sale de la cárcel sepa a qué centro tiene que concurrir, darle todas las herramientas laborales. Nosotros estamos trabajando fuertemente en convenios para la inserción laboral y específicamente para lo que son liberados. Entonces, que la persona pueda tener la contención tanto laboral como de un espacio donde pernoctar o donde vivir, porque bueno, es fundamental para que esta persona, y bueno, vamos a ver toda la sociedad se va a ver beneficiada para que esta persona pueda salir adelante y no reincida. Fernanda Auersperg, directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Veremos a ver cómo sigue entonces el trámite parlamentario. Ahora se viene la discusión ahí, ¿no? Ahí mismo en el Parlamento. Gracias por explicarnos entonces esta iniciativa del MIDES. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento. Gracias a ustedes, buena semana para todos.